Las empleadas no bailan aquí, dijo él. Pero ella salió a la pista y dejó a todos asombrados. El sonido de una copa de cristal Baccarat estrellándose contra el suelo de mármol del Palacio de los Duques en Madrid fue más fuerte que cualquier nota de la orquesta sinfónica que tocaba de fondo. La música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante, succionando todo el aire del salón de baile iluminado por candelabros gigantescos. 300 invitados, la élite de la sociedad española, duques, empresarios, socialites vestidos con seda y diamantes, giraron sus rostros en una sola dirección. En el centro del salón, arrodillada entre trozos de vidrio y un charco de vino tinto que manchaba la inestimable alfombra persa, estaba Elena. Su uniforme blanco y negro de camarera parecía una mancha de hollín en medio del mar de colores vibrantes de los vestidos de gala. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger los trozos, cortándose la punta del dedo índice. Una gota de sangre se mezcló con el vino. Sobre ella, imponente en un smoking hecho a medida, estaba Borja Velázquez, el heredero de la fortuna inmobiliaria de la familia Velázquez, anfitrión de la noche. Él la sujetaba del brazo con fuerza, no para ayudarla a levantarse, sino para mantenerla en su sitio, como una pieza de exhibición de su propia autoridad. ¿Qué cree que está haciendo? La voz de Borja no era un grito, sino un susurro gélido que resonó gracias a la acústica perfecta del salón. Vi sus pies moverse, la vi intentando imitar a los invitados. Elena levantó los ojos, llorosos, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Señor Borja, yo solo... La música. Me desequilibré. Borja soltó una risa corta, cruel, mirando a sus amigos alrededor en busca de aprobación. Pateó ligeramente un trozo de vidrio, rozando la pierna de Elena. Usted no se desequilibró, estaba intentando seguir el ritmo. Se inclinó, con el rostro a centímetros del de ella, para que sintiera el olor a coñac, caro en su aliento. Deje el vals para quien tiene sangre para ello. Limpie esa suciedad y desaparezca por la puerta de servicio. Las empleadas no bailan aquí. El murmullo de acuerdo de la multitud fue como una bofetada física. Elena bajó la cabeza, sintiendo las lágrimas calientes caer sobre el frío mármol. Ese era el fin. La humillación final. Flashback, rápido, 3 semanas antes. El despertador sonó a las 05:00 de la mañana en el pequeño apartamento de Vallecas, un barrio obrero en el sur de 1800. Madrid. Elena, de 23 años, golpeó el aparato antes de que despertara a su madre en la habitación de al lado. El olor a café recalentado y humedad impregnaba las paredes delgadas. Elena no era solo una empleada de limpieza. Había una gracia en sus movimientos, incluso al calzarse los tenis gastados o al recoger su cabello castaño oscuro en un moño severo. Mientras se cepillaba los dientes, miró el reflejo en el espejo manchado. Había ojeras profundas, pero sus ojos tenían un brillo de determinación. En la esquina del espejo, una foto antigua. Elena a los 15 años, con un tutú, sosteniendo un trofeo en el Conservatorio Superior de Danza. Una vida que parecía pertenecer a otra persona. La lesión en el tobillo de su padre, que trabajaba en la construcción, y las deudas médicas subsiguientes obligaron a Elena a abandonar la beca y el sueño de ser bailarina profesional. La danza no pagaba las facturas de la farmacia. Limpiar la suciedad de los ricos, sí. Ella tomó el metro en la estación Villa de Vallecas. El trayecto hasta el centro de Madrid era su momento de estudio. Con auriculares baratos, escuchaba a Tchaikovsky y Albéniz, sus dedos tamborileando ritmos complejos en la rodilla de su pantalón vaquero. En su mente, el vagón lleno del metro se transformaba en un escenario vacío. Al llegar a la mansión de los Velázquez, en el barrio noble de Salamanca, la transformación ocurría. Entraba por la puerta de servicio, cambiaba su ropa por el uniforme blanco y negro, y se volvía invisible. El contexto. Invisible a plena luz del día. La mansión era un laberinto de opulencia. Obras originales de Goya en las paredes. Tapices que costaban más que el edificio entero donde vivía Elena. Su función era garantizar que todo brillara, pero sin ser nunca notada. ¡Elena! La voz estridente de doña Carmen, la ama de llaves principal, cortó el aire. El señor Borja recibirá amigos para un preevento esta noche. El salón dorado debe estar impecable. Y por el amor de Dios, no deje marcas en el piano de cola. Elena asintió, tomando sus utensilios.
Mientras pulía el suelo del salón dorado, a solas, la radio del jardinero que entraba por la ventana abierta comenzó a tocar una música contemporánea, una pieza instrumental llena de violines y suaves ritmos electrónicos. El cuerpo de Elena reaccionó antes que su mente. El trapo en su mano se convirtió en una extensión de su brazo. Se deslizó por el suelo encerado, un glissade perfecto, giró, no como una sirvienta, sino como un cisne. Durante 30 segundos, la escoba no era una herramienta de trabajo, sino un compañero de baile. Sentía la música en sus huesos, una liberación del dolor, del cansancio, de las facturas atrasadas. Se detuvo abruptamente al oír pasos, enderezó la postura y volvió a fregar el suelo frenéticamente. Borja entró en el salón. Tenía 28 años, atractivo de una manera clásica española, pero con una arrogancia que endurecía sus rasgos. Hablaba por teléfono celular, ignorando por completo la presencia de Elena. Sí, padre. El baile de gala de la Fundación Velázquez será el evento del año. Toda la prensa estará allí. Se detuvo frente al espejo, ajustándose la corbata, y pisó exactamente donde Elena acababa de pulir, dejando una marca de barro de sus zapatos de golf. Colgó el teléfono y miró a Elena, no a los ojos, sino al uniforme. Usted, chasqueó los dedos. Traiga agua con gas y limpie esa marca del suelo. Está horrible. Elena tragó saliva. Sí, señor Borja. Y asegúrese de que su equipo no estorbe el día del baile, continuó él, saliendo de la habitación sin mirar atrás. Quiero perfección. Las personas como usted suelen ser torpes bajo presión. El conflicto, la llama y la frialdad. Los días previos al baile fueron agotadores. El equipo de limpieza trabajaba turnos dobles, pero, por la noche, cuando Elena regresaba a Vallecas, no se iba a dormir. Iba a la terraza de su edificio, bajo la luz anaranjada de la ciudad y con la vista distante de las torres de Madrid. Bailaba. Bailaba para quitarse la voz de Borja de la cabeza. Bailaba para olvidar que sus manos estaban ásperas por los productos químicos. La noticia llegó 2 días antes del evento. Una de las bailarinas contratadas para la presentación de apertura del baile sufrió una lesión. El organizador del evento estaba en pánico en el pasillo de la mansión, hablando con la madre de Borja, la señora Isabel Velázquez. No conseguiremos una sustituta a tiempo que conozca la coreografía contemporánea, decía el organizador. Elena, que estaba sirviendo café, escuchó. Conocía la pieza. Era El lago de los cisnes, pero una versión moderna que había estudiado obsesivamente en sus videos en línea. El impulso de hablar fue casi incontrolable. Yo sé. Yo puedo hacerlo. Pero miró su uniforme. ¿Quién creería a la chica de la limpieza? La noche del baile, la tensión en la mansión era palpable. Elena fue asignada para servir champán y recoger copas vacías en el salón principal. La instrucción era clara. Sea una sombra. Pero la música era una entidad viva. Mientras Elena circulaba con la bandeja de plata, sus pies le dolían por las ganas de moverse a tiempo. Veía a los invitados bailar, sin pasión, solo por protocolo social. Movimientos rígidos, sonrisas falsas. Era un desperdicio de una orquesta tan magnífica. Fue entonces cuando ocurrió el incidente del enganche. Borja, ya alterado por la bebida y la presión de impresionar a los socios de su padre, vio a 1907. Elena parada por un segundo más, observando la orquesta con una mirada de profunda nostalgia. Él tropezó con ella a propósito, haciendo que la bandeja se volcara. Ahora, de vuelta al presente, arrodillada en el suelo, con la frase, «Las empleadas no bailan aquí», resonando en su mente, Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No fue su dignidad, fue su miedo. Miró los trozos de vidrio, miró los zapatos brillantes de Borja, y luego, miró al maestro de la orquesta, que la observaba con una expresión curiosa y de lástima. Elena se levantó. No para correr hacia la puerta de servicio. Limpió la sangre de su dedo en el delantal blanco, dejando una marca roja vívida, como una firma de guerra. «Usted está equivocado», dijo Elena. Su voz tembló, pero ganó fuerza en la segunda frase. «La danza no pertenece a la sangre azul, señor Velázquez. Pertenece a quien tiene alma». El silencio en el salón cambió de tono, de asombro a una tensión eléctrica. Borja rió, incrédulo. «¿Me está respondiendo? Salga de aquí antes de que llame a seguridad». Elena dio un paso atrás, pero no hacia la salida. Soltó el prendedor de su cabello.
Los mechones castaños cayeron sobre sus hombros. Desató el delantal manchado de sangre, y vino y lo dejó caer sobre el charco en el suelo, cubriendo la suciedad. Debajo del uniforme, era solo una joven cansada. Pero en su postura, había una reina. «Me iré», dijo ella, pero no sin mostrar lo que usted es incapaz de ver. Miró al maestro. Y, en un acto de pura locura o coraje, hizo un leve asentimiento. El maestro, quizás cansado de la arrogancia de Borja, o simplemente conmovido por la escena, levantó la batuta. Borja avanzó para sujetarla, pero Elena ya se había movido. El maestro, un hombre llamado Matteo Ricci, no dudó. Con un movimiento brusco de la batuta, la orquesta atacó los primeros acordes de Asturias, leyenda, de Albéniz. No era un vals suave, era una música de tensión, pasión y ritmo frenético. Elena no pensó. Sus pies, calzados en tenis de suela gastada, se deslizaron por el mármol como si estuvieran en zapatillas de punta de satén. El primer movimiento fue un gran jeté que la hizo volar sobre el charco de vino y vidrio. La audiencia contuvo la respiración al unísono. Borja quedó paralizado, con la mano extendida en el aire, incapaz de comprender la audacia. Durante 30 segundos, el Palacio de los Duques no pertenecía a la familia Velázquez, pertenecía a la empleada. Elena giraba con una ferocidad que trascendía la técnica. Era un grito atrapado en la garganta durante años, traducido en movimiento. Sus brazos cortaban el aire. Su rostro expresaba una mezcla de dolor insoportable y éxtasis absoluto. Finalizó el improviso cayendo de rodillas, el pecho jadeando, la cabeza erguida, mirando directamente a los ojos de Borja. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, un solo aplauso lento resonó desde el fondo del salón. Era una señora mayor, la matriarca de una familia rival de los Velázquez. Pero antes de 1908 que otros pudieran unírsele, el encanto se rompió. «¡Sáquenla de aquí! ¡Ahora!», Borja gritó, con la vena del cuello hinchada. Su voz falló, temblorosa de ira. 2 robustos guardias de seguridad avanzaron, agarrando a Elena por los brazos con una fuerza innecesaria. La magia se disipó, quedando solo la cruda realidad, una mujer de clase trabajadora siendo arrastrada fuera del castillo. La caída y la humillación, en la parte trasera de la mansión. La puerta de servicio se cerró de golpe, lanzando a Elena a la acera fría de la calle lateral. Empezaba a llover en Madrid. Doña Carmen, la ama de llaves, salió justo detrás, sosteniendo la vieja bolsa de Elena. El rostro de la mujer mayor estaba pálido. «¿Tienes idea de lo que hiciste, niña?», Carmen susurró, empujando la bolsa contra el pecho de Elena. «No solo perdiste el empleo, humillaste al señor Borja delante de toda España». «No hice nada malo, Carmen. Yo solo existí», respondió Elena, temblando de frío y adrenalina. «Existir. Fuera de tu lugar es el mayor pecado para gente como ellos», dijo Carmen con un tono de tristeza que Elena nunca había oído antes. «Vete a casa y reza para que olviden tu nombre». Pero Borja no olvidaría. El obstáculo creciente, la lista negra. A la mañana siguiente, en Vallecas, la realidad golpeó más fuerte que la resaca moral. Elena se despertó con su madre, Sofía, sentada en el borde de la cama, sosteniendo una carta de desalojo. «El dueño del apartamento llamó», dijo Sofía con voz débil. «Dijo que tenemos que irnos en 30 días si no pagamos los atrasos. Y Elena dijo que no quiere problemas con la familia Velázquez». Elena sintió un frío en el estómago. «¿Cómo lo sabe?». Sofía encendió la pequeña televisión antigua en la esquina de la habitación. En el noticiero de la mañana, una imagen granulada, filmada con un teléfono celular, mostraba a Elena bailando en medio del salón, seguida por los guardias de seguridad arrastrándola. El titular decía: «Escándalo en la alta sociedad. Camarera enloquece en baile de los Velázquez». La narrativa no era sobre su talento, era sobre su inestabilidad y falta de respeto. Borja había controlado la narrativa. Elena intentó llamar a la agencia de limpieza que la contrataba. «No aparezca aquí, Elena», dijo el gerente antes de colgarle el teléfono. «Estamos siendo demandados por daños morales por los Velázquez. Usted está en la lista negra de todas las agencias de Madrid. Nadie la contratará ni para lavar platos». El conflicto se profundizó. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de supervivencia. Borja estaba usando su poder para asfixiarla, para asegurarse de que sirviera de ejemplo. Nadie desafía a la élite y sale impune.
El desarrollo de los personajes secundarios. Mientras Elena se sumía en la desesperación, sentada en un banco de plaza en el Parque del Retiro, observando a la gente pasar, su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Elena García? Una voz femenina, con un fuerte acento italiano, sonó al otro lado. ¿Quién habla? Mi nombre es Isabella Rossi. Soy la directora de la Compañía Nacional de Danza. Estuve en el baile anoche. El corazón de Elena se detuvo. Isabella Rossi era una leyenda viva. Señora Rossi, lo siento mucho por lo que pasó. No quería causar problemas. ¿Problemas? Mi querida, el arte está hecho de problemas. El orden es enemigo de la creatividad. Isabella rió, con un sonido ronco. Lo que vi anoche fueron 30 segundos de verdad en medio de 3 horas de falsedad. Pero también vi técnica. Una técnica clásica oxidada, pero sólida. ¿Dónde la aprendió? Elena explicó brevemente su pasado, la beca perdida, la lesión de su padre. Entiendo, dijo Isabella. Escuche, dentro de 3 semanas habrá la audición final para el papel principal en la nueva producción de Giselle. Es una audición abierta. Cualquiera puede participar. No tengo zapatillas, no tengo dinero para la inscripción, y el señor Borja me matará si me ve. Elena argumentó, las lágrimas regresando. La inscripción cuesta 50 euros. Consiga el dinero. En cuanto a las zapatillas, venga a mi estudio esta noche, por la puerta trasera. Isabella hizo una pausa. Pero sepa una cosa, Elena, la familia Velázquez es el principal patrocinador de la compañía. Si entra en esa audición, estará declarando la guerra. La escalada de tensión Elena fue al encuentro de su mejor amiga, Lucía, que trabajaba en una panadería en el centro. Lucía era lo opuesto a Elena. Ruidosa, práctica y audaz. ¿Guerra? Me encanta una guerra, exclamó Lucía, golpeando la mesa de harina al oír la historia. Sacó del bolsillo de su delantal un fajo de billetes arrugados. Las propinas de la semana. Aquí tiene 30 euros, falta poco. Lucía, no puedo... Cállate, vas a bailar. ¿Ese playboy de Borja cree que puede pisarnos? Vamos a mostrarle que el barrio tiene más fuerza que el barrio noble. Pero la escalada de tensión no se detuvo ahí. Esa noche, al regresar a casa, Elena encontró su apartamento revuelto. Nada de valor fue robado, entre otras cosas porque no tenían nada de valor. Pero el trofeo de danza de cuando ella tenía 15 años estaba roto en el suelo, partido por la mitad, y junto a él, una nota en papel elegante, sin firma, solo con una frase impresa: quédate en el suelo, donde es tu lugar. Borja no solo estaba bloqueando su trabajo, estaba cazando su espíritu, quería que ella tuviera miedo. Elena recogió los pedazos del trofeo. El miedo inicial se transformó en algo más denso, más cálido. Rabia. Ella fue al estudio de Isabella esa noche. Cuando se calzó las zapatillas de punta prestadas, sus pies sangraron, desacostumbrados a la presión después de años. El dolor era agudo, insoportable. Isabella observaba desde la esquina, fumando un cigarrillo fino, aunque estaba prohibido. ¿Duele, verdad?, preguntó la directora. Duele mucho, admitió Elena, mordiéndose el labio. Genial, dijo Isabella. Usa el dolor. La Giselle de nuestra obra no muere de desamor romántico. Elena. Mi Giselle muere de agotamiento por intentar ser aceptada en un mundo que la rechaza. Tú eres la Giselle. El desafío estaba lanzado. Elena tenía 3 semanas para recuperar años de entrenamiento perdido, esconderse de la ira de un multimillonario vengativo, salvar a su madre del desalojo y prepararse para bailar frente a las mismas personas que la vieron limpiar el suelo. El teléfono de Elena vibró de nuevo. Un mensaje de texto, esta vez de un número privado. Era Mateo, el maestro. Intentarán cambiar la música de la audición para sabotearte. Estate preparada para todo. Yo estoy de tu lado. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de dolor físico y agotamiento mental. Elena dormía 3 horas al día. El resto del tiempo se dividía entre trabajos ocasionales limpiando baños en bares apartados, donde nadie la reconocía, y las madrugadas en el estudio de Isabella. Sus pies estaban en carne viva. Cada vez que subía a la punta, en Pointe, parecía que le clavaban clavos en 1980. Los dedos. Pero Isabella era implacable. ¡Más alto!, gritaba la directora, golpeando el bastón en el suelo. Estás bailando como una víctima, Elena. Giselle no es una víctima. Es una fuerza de la naturaleza traicionada. Usa la rabia.
Pero no era solo el dolor físico lo que acechaba a Elena, era la sensación de estar siendo vigilada. Coches negros con cristales tintados comenzaron a pasar despacio por su calle en Vallecas. El teléfono de su madre sonaba de madrugada, y nadie hablaba al otro lado. La guerra psicológica de Borja estaba funcionando. Sofía, su madre, estaba al borde de un colapso nervioso, implorándole a Elena que se rindiera. El evento marcante. La visita inesperada. Faltaban 2 días para la audición. La lluvia caía torrencialmente sobre Madrid, transformando las calles en ríos grises. Elena estaba en el estudio sola, esperando que Mateo llegara para repasar la partitura, cuando la puerta principal se abrió. No fue Mateo quien entró. Fue Borja Velázquez. No llevaba smoking esta vez. Vestía un abrigo de cachemira beige y sostenía un paraguas negro. Entró en el espacio sagrado de la danza, con la misma arrogancia con la que caminaba en su mansión. Miró a su alrededor, arrugando la nariz por el olor a sudor y esfuerzo. Elena se congeló en medio del salón. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en el cuello. Un lugar pintoresco, dijo Borja, su voz resonando en el espacio vacío. Isabela siempre tuvo un gusto por lo dramático y decadente. Salga de aquí, dijo Elena con la voz baja. Usted no tiene derecho a estar aquí. Borja rió y sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su abrigo. Lo puso sobre el piano. He venido a hacerle una propuesta de negocios, Elena. Sé que va a ir a la audición. Sé que Isabela está tratando de hacerla su nueva estrella para salvar a la compañía de la bancarrota. Pero, verá, la Fundación Velázquez retirará toda la financiación si usted pisa ese escenario. Elena apretó los puños. ¿Usted destruiría una compañía entera solo para impedírmelo? ¿Por qué le molesto tanto? Borja se acercó, deteniéndose a 1 metro de ella. Sus ojos eran fríos, vacíos. Porque usted es una mancha, Elena. Es la suciedad que yo pago a la gente para limpiar. Y ver la suciedad tratando de brillar me ofende. Señaló el sobre. Ahí dentro hay un cheque de 50.000 euros. Suficiente para pagar las deudas de su madre, el tratamiento de su padre y desaparecer de Madrid. Vaya al campo. Cásese con un mecánico. Tenga hijos sucios. Pero nunca más intente ser lo que no es. El momento, wow, la revelación impactante. Elena miró el sobre. Era la solución para todos sus problemas. Pero entonces, la puerta trasera se abrió y Mateo entró, empapado, sosteniendo una carpeta de documentos vieja y amarillenta. «¡No toque ese dinero, Elena!», gritó Mateo. Borja se giró, y por primera vez, Elena vio un destello de miedo genuino en sus ojos. Mateo ignoró a Borja y se acercó a Elena, abriendo la carpeta. «Sabía que su apellido me sonaba familiar en relación con su historia», dijo Mateo, jadeando. «Fui a los archivos del sindicato de la construcción. Elena, el accidente de su padre. No fue un accidente». Elena miró de Mateo a Borja. El rostro de Borja se endureció, convirtiéndose en una máscara de piedra. «¿Qué está diciendo?», preguntó Elena. «El informe original de la obra», continuó Mateo, mostrando un papel con sellos oficiales. «Hace 8 años, en la construcción de la Torre Velázquez Norte. El capataz se negó a autorizar el uso del andamio ese día porque hacía mucho viento. Pero el gerente de proyecto, recién salido de la universidad y queriendo demostrarle a su padre que podía entregar la obra antes del plazo, ordenó que subieran de todos modos. Amenazó con despedir a todo el equipo si no subían». Mateo apuntó con el dedo tembloroso a Borja. Aquel gerente de proyecto era él, Borja Velázquez, a los 20 años. Él dio la orden. El andamio cedió. Su padre cayó por la impaciencia y la arrogancia de él. El beater. Mundo de Elena se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. El zumbido en sus oídos era ensordecedor. Miró a Borja. No era solo el hombre que la humilló en el baile. Era el hombre que rompió la columna de su padre. Era el hombre que robó su infancia, su beca, su vida. Borja se ajustó el cuello del abrigo, recuperando la postura. Eran negocios, riesgos calculados. Pagamos una indemnización ínfima, y su familia firmó un acuerdo de confidencialidad. Si usted habla de esto, demandaré a su familia, hasta que no tengan donde caerse muertos. El dinero está en el piano, Elena. Es la última oferta. Impacto emocional y cambio de rumbo. Elena caminó hasta el piano. Tomó el sobre, sintió la textura del papel caro. 50.000 euros.
La salvación. Miró a Borja. El odio que sentía ya no era cálido y explosivo. Era frío. Era hielo sólido. Era afilado como un diamante. ¿Usted cree que puede comprar lo que rompió?, preguntó Elena, con la voz inquietantemente tranquila. Ella rasgó el sobre por la mitad, luego en 4 pedazos, luego en 8, y lanzó los papeles al aire como confeti. Usted le quitó las piernas a mi padre, dijo ella, dando un paso hacia él. Borja retrocedió instintivamente. Usted intentó quitarme la dignidad, pero el domingo, en ese escenario, yo le voy a quitar algo a usted. Le voy a quitar su control. Se arrepentirá, siseó Borja, caminando hacia la puerta. Me aseguraré de que se caiga en ese escenario, y me aseguraré de que el mundo entero se ría de usted. Cuando la puerta se cerró de golpe, Elena se desplomó, no por debilidad, sino por el peso de la verdad. Mateo corrió a ampararla. ¿Estás bien?, preguntó él. Elena levantó el rostro. Sus ojos estaban secos. Mateo, necesito cambiar la coreografía del final, dijo ella. La Giselle muere al final de la obra original. Ella perdona al príncipe. Se levantó y caminó hasta el centro del salón, asumiendo la posición inicial. Yo no voy a perdonar. Y yo no voy a morir. Voy a hacer que Giselle renazca. Necesito que la música cambie en el tercer acto. Necesito que suene como una tormenta. Nuevos desafíos. La revelación cambió el ADN de la historia. Ahora, Elena tenía un arma. La verdad. Pero Borja tenía el poder. Esa noche, la prensa recibió una filtración anónima, plantada por el equipo de Borja, diciendo que la candidata Elena García estaba siendo investigada por robo en la mansión Velázquez. El desafío ahora no era solo bailar bien, era lograr pisar el escenario antes de ser arrestada por un crimen que no cometió. La audición sería transmitida en vivo por la televisión regional, patrocinada por los Velázquez. Sería el campo de batalla final. Elena miró sus pies lastimados. Aguanten firmes, susurró para sí misma. Solo un baile más. El baile del ajuste de cuentas. Superación y crecimiento. Parte 04. El cerco en Vallecas. La mañana siguiente a la visita de Borja, no trajo la luz del sol, sino el sonido estridente de sirenas. Eran las 07:00 de la mañana, cuando la Policía Nacional golpeó a la puerta del pequeño apartamento en Vallecas. ¡Abran! Tenemos una orden de registro para Elena García. Al otro lado de la puerta, el corazón de Elena latía a un ritmo desacompasado. La acusación de robo del collar de diamantes de la señora Velázquez había sido oficializada. Borja no estaba bromeando. Usó su influencia para acelerar la burocracia judicial. Sofía, la madre de Elena, estaba en pánico, las manos temblándole mientras se sostenía el pecho. «Hija, te van a llevar». Elena miró por la ventana trasera, que daba a un enredo de tendederos y escaleras de incendios oxidadas. «No si salgo yo primero, madre». Elena le sujetó el rostro a su madre. «No digas nada. No sabes dónde estoy. Voy a limpiar nuestro nombre, pero necesito llegar a ese escenario». Con la agilidad que solo años de danza y trabajo físico proporcionan, Elena saltó al alféizar. Mientras los policías forzaban la puerta principal, Elena descendía por los balcones vecinos, escondiéndose entre sábanas que se secaban, invisible una vez más. La transformación en el subsuelo. Elena se convirtió en una sombra en Madrid. Sin poder usar la tarjeta de transporte ni el teléfono móvil para no ser rastreada, caminó kilómetros hasta el Teatro Real, donde la Compañía Nacional de Danza tenía su sede. Isabella Rossi arriesgó su propia carrera al esconderla, no en los camerinos, donde la policía podría buscar, sino en el subsuelo, en la sala de calderas y vestuario antiguo, un laberinto de polvo y terciopelo. Durante 48 horas, aquel sótano fue el mundo de Elena. Sin ventanas, sin noción del tiempo. Solo ella, una radio a pilas vieja y el suelo de cemento frío. La transformación personal de Elena se completó allí. Dejó de intentar ser la bailarina perfecta que el conservatorio exigía a los 15 años. Se despojó de la necesidad de aprobación. Mientras ensayaba la nueva coreografía en el espacio exiguo, golpeando a veces contra maniquíes antiguos, sus movimientos se volvieron más crudos. El arabesque no era solo una línea hermosa, era una lanza apuntada al enemigo. Las piruetas no eran para mostrar ligereza, sino para crear un vórtice de energía.
Isabela bajó a verla la noche anterior a la audición. Trajo comida y un par de zapatillas nuevas, teñidas de un negro mate, inusual para el papel de Giselle. ¿Por qué negro?, preguntó Elena. Porque tú no eres el cisne blanco, Elena. Ni eres la campesina ingenua, respondió Isabela, con una mirada severa. Tú eres su... luto. Tú eres la consecuencia, la reflexión y la decisión difícil. Esa madrugada, Lucía, la amiga de la panadería, logró infiltrarse en el teatro con una entrega de pan, trayendo un teléfono desechable. Tu padre quiere hablar contigo, susurró Lucía. Elena se llevó el aparato al oído. La voz de su padre, ronca y marcada por el dolor crónico, sonó al otro lado. Él estaba en una residencia de cuidados paliativos barata, la única que podían pagar. Elena. Vi las noticias. Dicen que eres una... ladrona, dijo el padre. Yo no robé nada, papá. Tú lo sabes. Lo sé. Hubo una pausa, solo el sonido de su respiración. El hombre que me quitó las piernas. Es el mismo hombre que te quiere quitar las alas, ¿verdad? El joven Velázquez. Elena nunca le había contado sobre la revelación de Mateo para protegerlo. Mateo debía haber hablado con él. Sí, padre. Es él. Yo puedo huir, padre. Puedo irme a Portugal o Francia. Si huyes, ellos ganan. Siempre ganan cuando nosotros huimos. La voz del padre se endureció. No bailes para ganar un premio, mi hija. Baila para partir el suelo bajo sus pies, tal como ellos partieron mi andamio. Hazlo caer. Elena colgó el teléfono con lágrimas en los ojos, pero con una resolución de hierro en el pecho. No habría huida. La escalada de tensión, el día de la audición. El día de la audición llegó. La plaza frente al Teatro Real estaba llena de furgonetas de televisión y coches de policía. La noticia de que la camarera fugitiva podría intentar aparecer convirtió el evento cultural en un circo mediático. Borja Velázquez llegó en una limusina. Salió, ajustándose su impecable traje, y habló a los micrófonos. Es una pena que el talento sea desperdiciado por la falta de carácter. La Fundación Velázquez valora la integridad. Esperamos que la policía haga su trabajo si esa criminal aparece. Dentro, el auditorio estaba abarrotado. El jurado estaba compuesto por 5 personas, 3 críticos internacionales, Isabela Rossi, que mantenía una expresión impenetrable, y Borja Velázquez, ocupando la silla central como presidente honorario de la mesa. Las candidatas pasaban, una a una. Bailarinas técnicas, perfectas, etéreas. Borja parecía aburrido, mirando el reloj, intercambiando mensajes. Para él, la victoria estaba garantizada. El nombre de Elena no estaba en la lista de llamada. Había sido descalificada in absentia. El último obstáculo. En bambalinas, Mateo y Lucía ejecutaban la parte final del plan. Lucía creó una distracción en la entrada de servicio, discutiendo a gritos con un guardia de seguridad sobre una entrega errónea de catering, mientras Mateo contrabandeaba a Elena dentro de una caja de transporte de contrabajo hacia el lateral del escenario. Elena salió de la caja, sudando frío. Su tobillo le palpitaba. El sonido de los aplausos para la candidata anterior resonaba como truenos. ¿Estás lista?, preguntó Mateo, limpiándose los lentes empañados por el nerviosismo. No, respondió Elena, apretando las cintas de las zapatillas negras hasta cortar la circulación. Pero lo haré de todos modos. El presentador subió al escenario. Y con esto, cerramos las presentaciones de las candidatas inscritas. El jurado ahora deliberará. De repente, las luces del auditorio fallaron. Un murmullo de confusión corrió por la platea. No fue un accidente. Mateo había cortado el interruptor principal de la iluminación de la platea, dejando solo una luz de servicio fantasmal sobre el escenario. Cuando la luz de emergencia enfocó el centro del escenario, no estaba vacío. Elena estaba allí, de pie, inmóvil, vestida con un leotardo simple roto a propósito y las zapatillas negras. No parecía una bailarina clásica. Parecía una guerrera sobreviviente de una batalla. Borja se levantó de su silla, gritando a los guardias de seguridad. ¡Arréstenla! ¡Sáquenla de ahí! Pero antes de que los guardias de seguridad pudieran subir las escaleras del escenario, Elena le hizo una señal a Mateo. No hubo orquesta. No hubo música grabada. Elena comenzó a golpear sus pies en el suelo de madera del escenario. Un ritmo. Tum, 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 tum. Era el sonido de un corazón latiendo. O quizás,
El sonido de un martillo en una obra. Ella comenzó a bailar a capela, usando su propio cuerpo como percusión. El sonido era hipnótico. La platea se cayó. Los guardias de seguridad dudaron, paralizados por la extrañeza y la intensidad del momento. Borja estaba lívido, pero Isabella Rossi se levantó lentamente y con una mirada desafiante hacia Borja, se sentó de nuevo, cruzando los brazos. No iba a permitir que la interrumpieran. La verdadera audición había comenzado. Clímax parte 05. La tormenta en el escenario. El sonido de los pies de Elena contra la madera resonaba como disparos de cañón en el silencio del teatro real. Tum, tum, pa. Tum, tum, pa. No era solo zapateado, era una mezcla cruda de flamenco y danza contemporánea. Un lenguaje de furia y resistencia. Los guardias de seguridad, que habían comenzado a subir las escaleras laterales del escenario, se detuvieron. Había algo en la ferocidad de Elena que creaba un campo de fuerza invisible. La platea, inicialmente confundida, estaba ahora hipnotizada. En el foso de la orquesta, Mateo levantó la batuta. No esperó por permiso. Con un gesto violento, comandó a los 80 músicos. La orquesta explotó en un acorde disonante y poderoso de El pájaro de fuego, de Stravinsky, sincronizándose perfectamente con un salto de Elena. La música llenó el teatro, empujando a los policías hacia atrás. Elena no bailaba Giselle, la campesina frágil que muere de amor. Ella bailaba la historia de su padre. Ella curvaba la espalda como si cargara ladrillos. Ella caía y se levantaba con una pierna arrastrando, imitando la lesión, para luego girar en piruetas perfectas que desafiaban la gravedad, simbolizando la superación. El colapso del antagonista. En el palco del jurado, Borja Velázquez perdió el resto de su compostura pulcra. Su rostro estaba rojo, las venas de la frente, hinchadas. Vio a la platea. Su sociedad. Sus pares. Inclinándose hacia adelante, cautivada por la narrativa de la criminal. Estaba perdiendo el control de la narrativa. Borja se levantó, derribando la silla. ¡Paren esa música!, gritó él, su voz amplificada por la acústica perfecta del teatro, cortando la melodía. «Es una orden. ¡Paren! Ella es una ladrona». La música vaciló. Algunos músicos se detuvieron, asustados. Pero Elena no paró. Ella continuó girando, fuetes interminables, cada vuelta un desafío directo al hombre que gritaba. Borja, ciego por la rabia, hizo lo impensable. Bajó del palco, saltó la barrera baja y subió al escenario. El protocolo de la alta sociedad fue roto. Marchó hacia Elena, la agarró del brazo en medio de un giro y la tiró con violencia, tal como había hecho en la fiesta semanas antes. «Dije que pararas», gruñó Borja. La fiesta se acabó, sucia empleadita. El silencio cayó sobre el teatro como una guillotina. 3000 personas contuvieron la respiración. La imagen era impactante. Un hombre poderoso de smoking agrediendo físicamente a una bailarina en el escenario. La escena emocionalmente impactante. Elena no lloró esta vez, no miró al suelo. Con el pecho jadeando, se soltó del agarre de Borja con un movimiento brusco. Caminó hasta el borde del escenario, ignorando a Borja, y miró directamente a los policías en la primera fila y a las cámaras de televisión que transmitían en vivo. «Él dice que yo robé un collar», dijo Elena. Su voz, sin micrófono, se proyectaba clara y temblorosa de emoción. «Pero no tengo bolsillos en este leotardo. Lo único que yo llevo conmigo son las cicatrices que su familia dejó en la mía». Borja rió, nervioso, girándose hacia la platea. «No la escuchen. Es una mentirosa patológica. El collar desapareció cuando ella limpiaba el cuarto de mi madre». Fue en ese momento cuando Isabella Rossi se levantó. Ella tenía un micrófono de mano encendido. «El collar no desapareció, Borja». La voz de Isabella resonó por los altavoces. Las luces se enfocaron en ella. «Tu madre, la señora Isabel, me llamó hace 10 minutos. Ella encontró el collar en su caja fuerte personal. Tú nunca lo sacaste de allí. Tú falsificaste el reporte policial para incriminar a esta muchacha». Un murmullo de asombro recorrió la platea. «¡Oh!». Borja palideció. Eso es mentira. Mi madre está senil». «Y hay más», continuó Isabela. Ella hizo una señal hacia la cabina de luces. De repente, el ciclorama, el fondo infinito del escenario, se encendió. No con un escenario de bosque,
sino con la proyección gigante del documento que Mateo había rescatado. El informe de seguridad de la obra de la Torre Velázquez. La firma de Borja estaba ampliada, gigantesca, sobre el sello, reprobado por riesgo de muerte. Elena se giró hacia Borja, que miraba la proyección con horror. «Tú partiste a mi padre ese día», dijo Elena, las lágrimas finalmente cayendo, no de tristeza, sino de liberación. «Y tú intentaste partirme hoy. Pero, Borja», ella señaló a la platea, al teatro, al mundo. El cristal se rompió. Y todos están viendo los pedazos ahora. La resolución dramática. El comisario de policía, que estaba en la primera fila listo para arrestar a Elena, subió las escaleras del escenario, pero no fue en dirección a ella. Caminó hacia Borja. «Señor Velázquez», dijo el comisario, con un tono grave. «Hemos recibido una denuncia de falsa comunicación de crimen y obstrucción de la justicia, corroborada por su propia familia. Y este documento», él miró la pantalla gigante, «sugiere homicidio negligente masivo en el caso de la Torre Norte. Necesito que nos acompañe». Borja intentó retroceder. «¿Saben quién soy? Yo soy un Velázquez. Yo compro este teatro. Yo compro su comisaría. Aquí no, señor», dijo el comisario, esposando las manos de Borja a la espalda. El clic de las esposas fue oído por todos, mientras Borja era arrastrado fuera del escenario, pataleando y gritando amenazas. La platea comenzó a levantarse, no para abuchear, sino para aplaudir. Comenzó con Lucía, allá al fondo. Luego el padre de Elena, que había sido llevado en una silla de ruedas a un lateral. Luego los críticos. Y finalmente, la élite de Madrid. Elena se quedó sola en el centro del inmenso escenario. Las luces volvieron a brillar sobre ella. Su leotardo estaba rasgado, el cabello deshecho, el rostro mojado. Pero ella estaba de pie. Mateo, con lágrimas en los ojos, levantó la batuta una última vez. La orquesta tocó el acorde final, triunfante, en do mayor. Elena levantó los brazos, no en una pose de ballet, sino en un gesto de victoria. Cerró los ojos y sintió el calor de los aplausos lavar la humillación, el miedo y el dolor. Ella ya no era la camarera, ella ya no era la víctima, era la prima ballerina de su propia vida. Cuando las cortinas de terciopelo rojo del Teatro Real finalmente descendieron, el mundo parecía haber cambiado de eje. El sonido de los aplausos aún vibraba. En las tablas del escenario, pero entre bastidores, el ambiente era de una calma aturdidora. Elena estaba sentada en una caja de madera en bastidores, con una toalla sobre los hombros, temblando mientras la adrenalina bajaba. La policía todavía estaba en el edificio, recogiendo testimonios y llevando a Borja a la comisaría central. La primera persona en llegar hasta ella no fue un reportero, ni Isabela. Fue su padre. Empujado por su madre, Sofía, en la vieja silla de ruedas, tenía el rostro bañado en lágrimas. Él no dijo nada. Solo tomó la mano de Elena, callosa y sucia de resina, y la besó. Ese gesto valía más que cualquier crítica de periódico. El pedido de perdón silencioso de un padre que se sintió impotente durante años, ahora redimido por la valentía de su hija. Las consecuencias. En las semanas siguientes, Madrid fue barrida por un escándalo sin precedentes. La caída de la Casa Velázquez ocupaba todas las portadas. Sin la protección del dinero de la familia, y con la madre de Borja, avergonzada y furiosa con la deshonestidad de su hijo, colaborando con las autoridades, la defensa de Borja se desmoronó. Fue imputado no solo por falsa comunicación de crimen, sino que la investigación sobre el derrumbe de la Torre Norte fue reabierta. Sus días de fiestas y arrogancia fueron cambiados por una celda preventiva en Soto del Real. La Fundación Velázquez sufrió una reestructuración completa. La señora Isabel, intentando limpiar el nombre de la familia, anunció que el patrocinio a las artes continuaría, pero bajo nueva dirección, y con un nuevo programa de becas integrales para talentos de bajos ingresos, bautizado irónicamente como Programa Elena. Atando cabos, Elena no fue arrestada. Las acusaciones fueron retiradas inmediatamente. Por el contrario, se convirtió en el rostro de una nueva era en la danza española. Isabella Rossi entró en el camerino improvisado donde Elena aún estaba esa noche fatídica. Sostenía un contrato. «Sabes que rompiste todas las reglas de la danza clásica hoy, ¿verdad?», dijo Isabela, intentando parecer severa, pero con una sonrisa orgullosa en la comisura de los labios. «Bailé mi verdad», respondió Elena. «Exacto. Y es por eso que el papel es tuyo.
Pero te lo advierto, la rutina será brutal. No más limpieza de suelos, Elena, solo entrenamiento. Elena tomó la pluma. Antes de firmar, miró a Isabela. Tengo una condición. Isabela levantó una ceja. ¿Ya haciendo exigencias, prima ballerina? Quiero que el estreno sea abierto al público, no solo para quien puede pagar 200 euros por una entrada. Quiero entradas populares. Quiero que gente de Vallecas pueda sentarse en primera fila. Isabela sonrió y le extendió la mano. Hecho, el enganche final. La escena final de esta parte muestra a Elena regresando al Palacio de los Duques, el lugar de su humillación, pero esta vez no entró por la puerta de servicio. Fue invitada por la señora Isabel para recoger sus pertenencias personales que habían quedado allí y recibir una disculpa formal. Al pasar por el salón dorado, ahora silencioso y vacío, Elena se detuvo en el lugar exacto donde la copa de vino se había roto. El suelo estaba limpio, pulido por otra persona. Miró su propio reflejo en el mármol. La camarera, asustada, ya no existía. Sacó del bolsillo los trozos de su trofeo de infancia, que había guardado. Los colocó suavemente sobre el piano de cola, no como basura, sino como un monumento al pasado. Dio la espalda y salió por la puerta principal, hacia la luz del sol de Madrid. Epílogo. Un año después. La noche de estreno de Giselle, La Revolución, fue el evento más esperado de la década en España. La fila para entrar al teatro doblaba la manzana. Había duquesas y albañiles, estudiantes y socialites, todos mezclados en la misma expectativa. Entre bastidores, el olor a laca y zapatillas nuevas llenaba el aire. Elena estaba terminando de arreglarse. Su vestuario para el primer acto no era el tradicional vestido azul y blanco de campesina. Era una versión estilizada, en seda y gasa, de un uniforme de camarera, blanco y negro. Una apropiación de su dolor transformada en arte. Mateo entró en el camerino, ahora como director titular de la orquesta. Lleno total, Elena. Tu madre y tu padre están en el palco presidencial. Lucía trajo a la mitad del barrio. Elena respiró hondo, cerrando los ojos por un segundo. Podía escuchar el murmullo de la platea. El vislumbre del futuro. Ella no bailaba solo por ella. Las mañanas de sábado, Elena ahora daba clases gratuitas en el centro comunitario de Vallecas. Ella veía niñas con zapatos rotos y sueños gigantes, y sabía que ninguna de ellas necesitaría pasar por lo que ella pasó. Ella estaba construyendo una escalera para ellas. La inspectora de escena llamó. 5 minutos, señora García. Elena se levantó. Caminó hasta los bastidores. Mientras esperaba la señal musical, miró a un lado. Había una joven limpiadora del teatro, parada en la sombra con una escoba en la mano, observándola, con ojos brillantes de admiración. Elena sonrió a la chica y le guiñó un ojo. Suelta la escoba, susurró Elena a la niña, y presta atención a los pies. La música comenzó. La orquesta atacó con fuerza. Elena entró en el escenario bajo un haz de luz blanca. El aplauso fue tan fuerte que hizo temblar el suelo. Pero Elena no oyó el ruido, oyó la música. Ella recordó las palabras de Borja. Las empleadas no bailan aquí. Ella dio el primer salto, volando alto, libre, intocable, mientras estaba en 1900. El aire, suspendida en ese segundo de eternidad que solo la danza proporciona, el narrador, la voz de Elena en off, cierra la historia. Él estaba equivocado. Nosotras no solo bailamos, nosotras volamos. Y cuando la música se detiene, nosotras somos las únicas que permanecemos